El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Muy bien, y como decimos siempre que somos el mundo, y bueno, queríamos compartir este momento, Adrián, con la República Oriental del Uruguay, y vamos a charlar unos minutos con Débora Gribov. Ella es psicóloga, es militante social y política, y por estos días todos por supuesto muy conmovidos, y también en un proceso ahí de reflexión con la muerte de José Pepe Mujica, que nos deja más que varias cuestiones a resolver en Latinoamérica. Y también para charlar con ella, que nos haga un análisis de cómo se va dando la gestión del presidente Yamandu Orsi. ¿Cómo estás, Débora? Gracias por la comunicación aquí para Mar del Plata, con Sanos y Sanas de la Azotea. Buenas tardes, Débora. ¿Cómo estás? Acá ¿Se estamos. escucha bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Te saludamos, Adrián, y bueno, Ay, Pablo, que es quien también te habla en este momento. Está muy bien. Hola. Tanto tiempo, hace poquito, no, hace un año más o menos que nos vimos, ¿no? Sí, que habíamos estado conversando con vos. ¿Cómo, qué nos deja de cierto el legado latinoamericano José Pepe Mujica? Bueno, estamos viviendo unos momentos muy intensos, ¿no? Muy intensos, de mucha emoción a flor de piel, ¿no? Hace mucho, ya hace un año más o menos que se había anunciado que Pepe estaba enfermo, y bueno, eso generó ya cierta preocupación, no solo en el Frente Amplio, en el propio Movimiento de Participación Popular, que él era su máximo dirigente. Sí. Y nunca imaginamos realmente, sabíamos del alcance de su figura, pero creo que nadie se imaginó que iba a generar este estado de emoción a nivel internacional, ¿no? Mundial. Incluso ahora el velorio se extendió un día más, porque estábamos esperando a Lula, que estuvo por acá, y bueno, hay no se imaginan la cola que había en el Palacio Legislativo para honrar sus restos y su vida, ¿no? Así que vivimos momentos muy emotivos, muy emotivos. Ahora, la figura de Pepe es una figura controversial, ¿no? Es controversial, es una figura que, si bien tiene un alcance mundial por su estilo, por su modo de vivir, por su propia historia, ha sido una figura controversial acá en el Uruguay también, ¿no? Hay discusiones en cuanto a sus posiciones, que muchas veces han resultado contradictorias, pero bueno, eso sucede con las personalidades tan avasallantes y tan interesantes. Sucede estas cosas, ¿no? Los seres humanos, por suerte, no somos tan homogéneos, ¿no? Y estamos plagados de nuestras propias contradicciones. Lo cierto es que su estilo, su modo de vivir, lo que fue su gestión en el segundo gobierno del Frente Amplio, dejaron una huella imborrable. Es parte de todo el proceso que viene haciendo el Frente Amplio de cambiar el país, ¿no? O sea que forma parte de este... Hoy ahora estaba leyendo una noticia de cada 100 años el Uruguay produce un Pepe singular, ¿no? José Gervasio Artigas, José Valle y Ordóñez, y ahora José Mujica, ¿no? Que más o menos a los 100 años más o menos aparecen cada una de estas figuras. Esto como algo anecdótico, ¿no?
Sí, claro, Débora, alguien que tenga una perspectiva, si se quiere, para favorecer a las mayorías, ¿no? Exactamente. Acompañó todo el proceso de avance transformador en el país. Y me gusta porque una de las inquietudes que ustedes me planteaban cuando me mandaron mensaje, bueno, también cuál era el significado de la gestión actual de Orsi, ¿no? Sí, claro. En este cuarto gobierno del Frente Amplio. Sí. Y a mí, bueno, en realidad hace 3 meses que asumió. Sí, es muy reciente, sí. Es muy reciente. Hay mucha expectativa porque estos 5 años de gobierno de la coalición republicana, como se dieron en llamar, la unidad de las fuerzas de derecha, de los partidos tradicionales acá en Uruguay, realmente dejaron el país totalmente desarmado, desfinanciado, lleno de deudas. El retroceso que tenemos es enorme en logros que habíamos ido como avanzando en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del trabajo, en el campo de una perspectiva de desarrollo y de vivir mejor en este país. Pero lo que me gusta señalar, que me parece que en estas instancias de lo que sucede en todo el continente, a mí me parece que lo interesante que sucede acá en el Uruguay, un país que no creo que sea tan pequeño, solo que al lado de 2 gigantes como Argentina y Brasil, claro, es pequeño, pero sobre todo está deshabitado, ¿no? Este país es un gran latifundio con una historia que siempre ha contribuido a una falsa oposición entre el campo y la ciudad, ¿no? Que eso es terrible, porque ha creado una subjetividad, una cultura demasiado ciudadana para un país que tiene una riqueza enorme justamente en el campo, ¿no? En el campo. Nosotros no llegamos a 4 millones de habitantes y producimos alimentos para 30 millones de habitantes, así sin ningún esfuerzo, ¿no? Imagínense, sin ningún esfuerzo. Si la cosa estuviera planificada, imagínense lo que podía producirse en un país donde prácticamente no hay grandes accidentes geográficos, el clima es bastante estable y donde acá en la puerta de mi casa tiro una semilla y crecen los tomates, ¿no? Es una cosa que es inadmisible, el aumento de la pobreza y el aumento del hambre, ¿no? Una de las prioridades que se le dan ahora en el gobierno de Orsi, y que estamos totalmente de acuerdo, es terminar con el hambre infantil, porque ha aumentado de manera alarmante, ¿no? Se venían denunciando desde hacía ya varios años los desmayos que tenían los gurises en la escuela, en el liceo, por hambre, ¿no? Por hambre. O sea, volvemos a un nivel parece cercano a la crisis del 2002, que más o menos tuvimos crisis similares, tanto en la Argentina como en el Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Y lo que yo quiero como destacar un poco con este preámbulo, que me parece interesante, que decimos los gobiernos de Mujica, así como decíamos los gobiernos de Tabaré Vázquez y ahora el gobierno de Orsi, es que se sostiene en una estructura política partidaria como es el Frente Amplio, que tiene una característica muy singular, que es esta fusión que hicimos de coalición y movimiento, ¿no? Que es a veces difícil de comprender, ¿no? Porque parecería única en el mundo. Esto que une a diferentes corrientes de izquierda, partidos de izquierda, en lo que llamamos la coalición, y el movimiento, que es la organización por abajo en los comités de base el pueblo organizado en los comités de base, pero como frente amplista, no como representantes de un partido político en particular, de los que integra el Frente Amplio. Claro. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, esa fusión ha generado también un funcionamiento, un modo de funcionamiento que, por ejemplo, en un proceso preelectoral de construcción de un programa de gobierno llevó 2 años de elaboración, ¿no? Porque implicó
reuniones en unidades temáticas, documentos que se elevan a los comités de base que están en los territorios, a su vez se enriquecen con los debates, vuelven a reelaborarse los documentos, digamos así, y todo cierra en un gran congreso de Frente Amplistas que termina de cerrar el documento, y eso es un proceso de 2 años, ¿no? Donde están implicados y comprometidos los partidos políticos y integrantes del Frente Amplio, de la coalición Frente Amplio, y las bases. Sí, y las bases. La comunidad. Entonces, sí. ¿Cómo? La comunidad que se ha organizado, ¿no? Esto que vos exactamente. Esto que vos contás es muy importante porque, claro, venían de un gobierno de derecha y cuando gana Yamandú Orsi se veía mucha alegría en las calles, realmente. Y escuchar a la gente decir estas cosas, o sea, un Uruguay que con problemas de hambre, con muchos problemas de inseguridad, con aquel problema enorme que tuvieron, que en un momento estaban sin agua potable, con un Uruguay que de alguna manera intentaron privatizarlo de todas las formas posibles. Exacto. Es algo increíble que en Uruguay, ¿no? Que teníamos, que nos vanagloriábamos de tener mejor agua del mundo, y sí, abrías la canilla, tomabas agua de la canilla. No pudimos tomar durante meses agua, el agua estaba totalmente salada, bueno, eso produjo una serie de cosas. Y el intento de privatización que vos decís, en parte lo hicieron, porque hicieron un contrato, decimos nosotros, pero bueno, hicieron un contrato en el puerto, que lo privatizaron al puerto por 50 años. O sea que eso es un proceso que estamos ahora, se está estudiando a ver si tiene algún vicio de inconstitucionalidad, para ver si podemos revertir esta situación, ¿no? Entonces realmente hicieron destrozos, y lo que vos decís de inseguridad es así, porque una de las acciones que hizo el gobierno blanco fundamentalmente, pero esta coalición republicana, fue retirar el Estado de los territorios, ¿no? Y entonces hay barrios donde se generó un nivel de violencia que todavía lo tenemos, porque bueno, en este tiempo todavía no hemos podido revertir nada, con el narco, ¿no? Con los narcos. O sea, eso ha sido terrible, donde las bandas de narcos se disparan, hay balazos toda la noche, la gente que no puede salir a determinada hora, barrios que son barrios populares, barrios de trabajadores, barrios preciosos, pero que han quedado sumidos en la ley de la selva, ¿no? Y el Estado está retirado, ¿no? O sea, fue realmente terrible. Si fueron 5 años, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Realmente cuando los gobiernos de izquierda avanzan, deberíamos tener políticas de seguir profundizando las transformaciones, porque acá en Uruguay por lo menos hubo discusión de esto en ámbitos en un nivel democrático, bueno, hay una alternancia de gobiernos. Bueno, la alternancia de gobiernos produce esto, ¿no? Que venimos avanzando en transformaciones y viene un partido de derecha que gobierna y retrocede 100 años por poco, ¿no? Entonces, en eso es muy serio, ¿no? Realmente nosotros ahora en este periodo de Orsi, además con un congreso de autocrítica que nos hicimos, uno de los errores que cometimos y que no podemos volverlo a cometer es alejarnos de las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales orientan las necesidades del pueblo, ¿no? Y no puede alejarse el gobierno de lo que dice el pueblo de sus necesidades. Tiene que estar en pleno diálogo, ¿no? Y esperamos, bueno, tú me decías las expectativas con el gobierno, gobierno de Frente Amplio, es esa, ¿no? Bueno, dialogar con las organizaciones sociales, dialogar con la central de trabajadores. Nosotros tenemos una única central de trabajadores que aglomera a todos los sindicatos. Bueno, eso es una metodología de trabajo que hay que sostenerla, ¿no? Mantenerla. Débora, lo último que por ahí te queremos preguntar es, es verdad, son 90 días de gobierno, ¿qué otra medida vos ves
que ha sido importante en este tiempo, ¿no? Una que dijiste fue en principio, ¿no? En relación al hambre, ¿no? Que en Uruguay. Otra medida que vos veas sí, esa importante. Es una prioridad, ¿no? Sí, una prioridad. Otra prioridad que también estamos atentos y que tenemos, porque lo pusimos en el programa y que nos parece fundamental, es porque lo que sucedieron estos 5 años también fue el desmantelamiento de los avances en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tenía una apoyatura fundamental en el primer nivel de atención de salud, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es una de las prioridades. Otra vez, rearmar, reconstruir toda la red de policlínicas barriales para fortalecer el primer nivel. Y un elemento que ya que me estás dando la oportunidad, a mí me gusta mucho señalarlo, es que en el programa incluimos un concepto que nos parece muy revolucionario, que saltamos de lo que son los determinantes sociales a la determinación social. O sea, empezar a entender y transformar el sistema de salud e incorporarle una perspectiva social. O sea, no enfermamos todos iguales, ¿verdad? Por supuesto. Hay también un componente de clase en cómo enfermamos. Entonces, junto con el primer nivel de salud, es trabajar desde la determinación social y entonces transversalizar esto como una prioridad, transversalizar las condiciones materiales de existencia, o sea, cuál es la realidad laboral, el trabajo, la vivienda, la educación, como elementos que también son elementos que influyen enormemente en los niveles de salud y enfermedad de la población en general, ¿no? En una relación dialéctica, digamos. Entonces me parece que ese es otro elemento también de avance en el programa y que es prioritario, ¿no? Porque hay un tema por ejemplo, nosotros creamos una ley nueva de salud mental que no llegamos a implementar, a implementar, bueno, y esto está incluido dentro de esto que te estaba contando, ¿no? Bien. O sea, poder empezar a pensar seriamente en el cierre de los manicomios y en generar alternativas al tema de la salud mental, que te lo digo por separado, porque bueno, eso todavía no lo hemos podido superar, pero algunos de nosotros lo entendemos como una sola salud, ¿no? Eso de separar salud con salud mental nos parece que es algo que deberíamos superarlo, ¿verdad? Sí. Débora, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación acá con nosotros, con Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Sí. Un placer y bueno, espero haber colmado en parte las expectativas. No, gracias por ponernos ahí en foco, ¿no? En lo que ha dejado tanto Pepe Mujica como este proceso que vive Uruguay, donde bueno, está de alguna manera recuperándose el país de varias medidas que las veníamos siguiendo, muy similares a los gobiernos que están en otros países, ¿no? En la Argentina, en Perú, en Chile. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Y desde acá, no, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir y también transmitirles y trasladar toda nuestra solidaridad y la lucha para superar estos momentos tan desgraciados que está viviendo realmente los hermanos argentinos, ¿no? Porque vivimos con mucha preocupación lo que está sucediendo por ahí, con mucha preocupación. Muchísimas gracias. Gracias por este panorama. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Bueno, chau. Ahí hablaba Débora Gribó. Ella es psicóloga, pero hace muchos años que integra, ¿no?, los equipos del Frente Amplio de Uruguay, militante política social, que nos dio un panorama, ¿no? Como decías vos. Qué loco lo que viste cuando te la cuentan y vos decís, y nosotros estamos viviendo.